Amos hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 20 de marzo del año 2023. Estamos, estamos en un buen tiempo. Creemos que Dios en su grande amor y su grande misericordia nos permite participar de su bondad, de su benevolencia, de su amor y de su naturaleza divina. Por medio de Jesucristo podemos experimentar y recibir su naturaleza divina. Quiero en esta noche tratar con usted un tema, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Una de las cosas que me asombra de Dios es su paciencia. La Escritura dice que Él con mucha paciencia soportó los vasos de ira preparados precisamente para ello, y también los vasos de misericordia para su gloria. Creo que cuando nosotros hablamos de Dios, nos quedamos cortos. Definitivamente nos quedamos cortos. No hay maneras de cómo poder presentar a Dios en en lo absoluto, en lo que tiene que ver con su naturaleza absoluta. Lo que enseñamos es lo que hemos alcanzado a recibir de parte de Él en cuanto a revelación. Es lo que hemos podido entender de Él por medio de la revelación por parte de su Santo Espíritu, al cual siempre bendecimos. Y creo, amados hermanos, que hay cosas que definitivamente no se le permiten al hombre, como dijo Pablo, cosas que él vio y oyó que no se le permiten al hombre pronunciar ni saber, al menos por ahora, pero que en su grande misericordia Dios nos permite en una medida poder conocerle. Creo que conforme pasa el tiempo de la conversión, cada uno de nosotros, dependiendo la forma en que nos lo presenten, vamos conociéndolo poco a poco y su naturaleza viene a formar parte de nuestra vida. Pero que yo he llegado a la conclusión, y esto es personal, que jamás lo llegaremos a conocer a plenitud. Que lo conoceremos en la medida que Él quiere que lo conozcamos, y creo que esa medida... perdón. Perdón, Creo que esa medida en que lo estamos conociendo, nunca dejaremos, ni por la eternidad, el polen aquí en Carolina del Sur. Perdón, hermanos. Creo que aún la medida que Él haya estipulado para que nosotros lo conozcamos, la eternidad no nos va a alcanzar para poder conocerlo en la medida que Él quiere que lo conozcamos, porque la medida que Él haya estipulado de ahí en adelante, todavía quedaría, hermano, eternidades y eternidades que descubrir en la esencia de Dios mismo. Ahora, lo que yo quiero, hermano, tratar con ustedes, repito, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios, es que Dios en realidad no necesita de nada ni de nadie. Él está completo en sí mismo. Él lo tiene todo. Él es lo que es y en sí mismo está completo.
pero decidió crear a sus criaturas un sinfín de creaciones para poderlas ver regocijarse en su presencia. Su deseo primario era que sus criaturas lo conocieran. Eso quedó truncado por las rebeliones que surgieron en el cielo. Luego la estructura de los querubes, una parte de ellos se revela. Luego aparecen los Adanes y se rebelan también. Aparece Israel y se revela, y ahora está tratando con la iglesia. Pero hubieron cantidad de rebeliones antes del plan Adán. Y creo que la sabiduría creada de Proverbios se revela, se convierte en la maldad. Y bueno, es una historia larga que es importante que poco a poco la vayamos entendiendo. Pero que en sí Dios está completo en sí mismo y no necesita absolutamente nada, pero le agrada y se deleita ver a sus criaturas regocijarse en su presencia, tal y como lo presenta la sabiduría creada, que a la postre también se reveló. Yo lo que quiero traerle esta noche, hermano, es entre las varias cosas que quiero mencionarle, platicando con el Señor esta mañana, bajó a mi corazón una palabra. La historia de Abraham, cuando Dios prueba a Abraham en el capítulo 22, verso 1 de Génesis, dice que Dios probó a Abraham, dice el verso 1. Abraham le respondió, heme aquí, y entonces Dios le dice, mira, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham dice que se levantó muy de mañana. Es probable que esa experiencia la ha tenido por la tarde o por la noche, pero se levantó muy de mañana, dice, aparejó su asno, tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, partió la leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho. Cuando llegaron al lugar, el Señor le dijo, bueno, vas a ofrecérmelo, como le dijo, sobre uno de los montes que yo te diré. Moria tenía varios picos, pero Abraham aún tenía que esperar a que Dios le dijera sobre cuál de todos ellos, cuál monte iba a ser en donde él tenía que ofrecer a su hijo Isaac. La historia la conocemos cuando ya él había preparado todo. Recuérdese que los 2 mozos se quedan abajo del monte y le dice, quedaos aquí mientras yo y el muchacho subimos, adoraremos y volveremos. Porque sabía que Dios, hermano, tenía algo preparado y que de alguna manera, aunque le había dicho que el sacrificio iba a ser Isaac, sin embargo, él en su corazón sabía que Dios iba a proveer el corderito, el carnerito que iba a ser ofrecido en ese sacrificio. Cuando Isaac le dice, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y entonces él le contesta, bueno, Dios proveerá. Después ata a Isaac sobre la leña, sobre el sacrificio. Cuando iba a extender su mano para sacrificarlo, un ángel le grita, espera, no extiendas tu mano contra el muchacho, no le hagas nada, porque mire lo que le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Aparece en la historia un ruido por detrás, que era el carnerito, que representa al Señor Jesús, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham ofrece el sacrificio y tal como le dijo a los 2 mozos, regresaron. Abraham llamó a aquel lugar el Señor
proveerá. Mire qué interesante. ¿Por qué lo bautizó con el nombre del Señor proveerá? Es una de las cosas que vamos a considerar en este estudio. Fíjese que esto es tan especial porque yo creo que Dios nos prueba constantemente y nos prueba de muchas maneras, pero cuando Dios pide algo, porque ese es el título provisional, cuando Dios pide algo es para saber si le tememos. Eso lo dejó claro el ángel cuando le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces, una de las cosas que el Señor habló en mi corazón en la mañana fue: cuando Dios pide algo, es para saber si le tememos. Por eso le decía en el principio que en realidad Dios no necesita nada de nosotros. Él está completo en sí mismo, Él lo tiene todo. Él es el dueño del cielo, de la tierra, de su plenitud, del oro, de la plata, de sus creaciones. Él tiene quien le alabe, quien le adore. Él, en toda la tierra, dice Malaquías, se ofrecen sacrificios al Señor. Pero tenemos nosotros que entender que Dios prueba nuestro amor, prueba nuestra fe, prueba nuestro temor, prueba nuestra fidelidad, prueba nuestra obediencia, prueba nuestra puntualidad, prueba, hermano, nuestro carácter. Nos prueba, hermano, de muchas maneras. En este caso, Abraham lo probó en el temor de Dios, pero también, claro, lo probó también en la fe. Y la historia esta nos deja claro que Dios probó a Abraham, probó su amor, probó su fe, probó su temor, probó su fidelidad, probó su puntualidad, en fin, probó muchas cosas. Creo que somos, repito, probados constantemente. En este caso, a Abraham lo probó de tal manera porque le dice: dame a tu hijo, dice, toma ahora a tu hijo, le dice, tu único, a quien amas. En otras palabras, recuérdese que Dios le estaba diciendo: tienes a Ismael también, pero no, yo quiero el que tú amas. Porque Dios probó a Abraham para ver si amaba a Dios más que a los suyos. En ningún momento Dios estaba en contra de que amara a Isaac, a su familia, sino quería ver en el corazón de Abraham, aunque ya lo sabía, si en realidad Abraham amaba más a Dios que al hijo de sus entrañas, a Isaac, hermano. Cuando le dice: toma ahora a tu hijo, a quien amas, tenemos nosotros que tener muy, muy en cuenta que es Dios quien escoge lo que va a pedir. Ayer en la iglesia mencioné un poquitito de todo, de algo de esto, pero cuando Dios pide algo, Él es quien lo escoge. Le decía yo al pueblo que nosotros no podemos darle lo que nosotros queremos, sino es Dios quien pide. Y como dice la Escritura en cuanto a las cosas materiales, que no es el tema, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero ¿quién cree que le puso en su corazón? Dios. Entonces, recuerdo la historia contaba mi pastor que cuando él era oveja allá en Guatemala, una vez en un culto, y allá pues acostumbran al final del servicio, sale el pueblo, imagínense una iglesia de 10,000 gentes, 10,000 almas, pues salían y había que atoles, que tostadas, que
que había tamales y bueno, y él traía cinco quetzales en su cartera, en su pantalón, y el Señor se los pidió. En el culto el Señor se los pidió. Y él se la pensó, porque pensó tenía que pagar su boleto para el autobús, y pues de alguna manera, no recuerdo si mencionó que también había pensado en comprar algo de comer al final, porque el autobús en aquel tiempo costaba 5 centavos. Total que se la pensó para dárselo, pero al final se los dio, los 5 quetzales que tenía. Lo asombroso es que cuando él salió del culto, ahí tenía los 5 quetzales en su bolsa, a pesar de lo que los había dado. Y entonces él sintió de parte de Dios, Dios le hizo ver que en realidad, por el hecho de haber él pensado si se los daba o no, que Dios al devolvérselo le estaba diciendo, hey, no los quiero. O sea, pensó antes. Una de las cosas que yo he experimentado y que tenemos que estar muy sensibles a ello, y aunque repito, yo no estoy siempre sensible, pero sí lo he experimentado, es que cuando Dios pide algo, Él es específico en lo que pide. Él es quien escoge lo que pide. Cuando nosotros le damos algo contrario a lo que Él pone en nuestro corazón, es cuando tiramos por la borda muchas bendiciones. Por eso es que Abraham le puso ahí, lo más seguro, cuando ofrece el holocausto, en ese altar le puso al lugar el Señor proveerá. ¿Pero por qué el Señor proveerá? Porque Abraham no le negó lo que él le pidió. Otra de las cosas que tenemos que tener nosotros muy en cuenta es que es el Señor quien escoge el lugar. Por eso le dice, ve a la tierra de Moria y lo vas a ofrecer sobre uno de los montes que yo te diré. Porque repito, cuando usted estudia lo que es el monte Moria, tenía varios picos, varios montes, entonces, pero tenía que esperar que Dios le dijera cuál de los montes. Por eso es que dice que cuando llegó, levantó sus ojos hasta que Dios le indicó cuál era el monte en donde Dios quería que se le ofreciera. Y eso, hermano, nos permite a nosotros que tenemos que entender, nos permite entender que cuando nosotros estamos, voy a usar esta palabra aunque no es la correcta, negociando con Dios, tenemos que esperar a que Él ponga las condiciones de ese negocio en el cual Él quiere bendecirnos. Usted va a entender esto. ¿Por qué? Es Dios quien nos prueba constantemente en el amor, en la fe, en la paciencia, en la longanimidad, en la templanza. Nos prueba, hermano, en la fidelidad, nos prueba en el temor, nos prueba de muchas maneras. Pero aquí probó a Abraham, lo probó en el amor, en el temor, en la puntualidad, en la obediencia, porque no llegó Abraham y le ofreció, hermano, el corderito en cualquier monte, sino esperó a que Dios le dijera. Es Dios quien escoge lo que pide, dame a tu hijo el que amas. Es Dios el que escoge el lugar. Es Dios el que decide cómo se lo tenemos que ofrecer, porque le dijo, ofrécelo allí en holocausto. O sea, fue específico. Es Dios quien decide cómo quiere que le ofrezcamos lo que Él pide. Por ejemplo, Él dice que Él ama al dador alegre, y muchas veces cuando decimos al dador alegre, toda la mente corre a pensar en dinero, pero no solamente dinero. Al que le obedece con alegría, al que le canta con alegría,
al que le sirve con alegría, el que hace misericordia con alegría, en fin. ¿Por qué? Porque son ofrendas que le damos a Él. Entonces, Él decide, Él escoge lo que quiere que le demos, Él escoge el lugar, Él decide cómo quiere que se lo ofrezcamos, pero le dice también sobre uno de los montes que yo te diré. Él es el que, él es el que dicta los detalles de lo que quiere que le ofrezcamos y cómo quiere que se lo ofrezcamos. Por ejemplo, en la historia de Elías, Elías llevaba la leña, el fuego, él preparó las piedras. ¿Cuántas piedras eran? 12 piedras. Las tinajas, la zanja y el tiempo del sacrificio. O sea, todos esos, hermanos, son detalles que nosotros tenemos que ponerle atención, porque muchas veces son cositas que por no hacerlo, como por no darle lo que Él pide, cuando Él lo pide, en el lugar que lo pide, hermano, Él decide cómo quiere que se lo demos. Y Él decide todos los detalles de ese sacrificio. Por eso es que tenemos nosotros siempre que estar atentos, no solamente en nuestro diario vivir, sino en el culto, porque en el culto te va a pedir cosas que hagas, algunas veces que ores por alguien, algunas veces que le des una palabra, algunas veces que le cuentes el sueño que tuviste, porque Dios quiere hablarle a esa vida a través de ti. Algunas veces te va a pedir algo material, o algunas veces te va a decir que hagas alguna locura, claro, impulsado y movido por el Espíritu, porque Él se agrada de ello, como cuando salió a danzar. David se despojó de sus ropas reales y salió a danzar, y Mical le dijo: como un loco has actuado, y por eso quedó estéril Mical. Pero David se despojó de sus ropas reales, era danzar delante del Señor. Entonces todos esos detallitos, hermano, son muy tomados en cuenta por Dios. Por ejemplo, en el caso de Gedeón, el Señor le dice: mira, derriba el altar a Baal y el altar a la acera que tu padre levantó, y edifica uno en su debida forma. Imagínese que Gedeón le hubiera dicho: pero es que es de mi papá, y pues yo soy yo, Señor, y tú trata aquí conmigo, y yo quiero respetar y honrar a mi papá. Y claro, a la hora de derribar el altar no lo estaba deshonrando, hermano, ni faltándole el respeto, sino que estaba honrando primeramente a Dios. Hay veces que lamentablemente el pueblo honra más a sus hijos, a su esposa, a su esposo, en veces honra más hermano, a su trabajo, en veces honra más al ministro que a Dios, en fin. Y todo eso muchas veces frena las bendiciones de Dios, porque imagínense, el Señor le dice: dame a tu hijo, lo vas a ir a ofrecer en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó bien temprano, hermano, bien temprano, preparó todo lo necesario, nada se le escapó. Imagínense, llega Abraham a la hora del sacrificio allá y resulta que no llevaba el fuego. Llega Abraham a la hora del sacrificio y resulta que no llevaba el cuchillo. Llega Abraham allá a la hora del sacrificio y resulta que no llevaba la soga para atar el sacrificio. Llega y resulta que no llevaba la leña suficiente. Entonces, muchas veces, hermano, lamentablemente, el pueblo se le escapan esos detalles o no le pone atención a los detalles. Son cositas que Dios las pide. Hay cosas que están ahí en la Escritura que está hasta por demás decirlo. Ahí está escrito. Cómo lo quiere Dios, cuando lo quiere Dios. Eso es algo que, hermano, no se necesita estar muy espiritual para poder
entender qué es lo que Dios está pidiendo. Pero muchas veces dentro de lo que Dios pide, hermano, hay cosas que te las pide y que no están escritas, pero te las pide. Y es cuando, y tú le tienes que poner atención porque él es quien escoge lo que va a pedir, Él es el que escoge el lugar, Él es el que decide cómo quiere que se le ofrezca, Él es el que da los detalles. Gedeón le dijo, derriba el altar a Baal y la acera que tus padres edificaron y edifica uno en su debida forma. Ahí mismo donde se derribó el altar, ahí lo más seguro es que lo derribó, lo quitó y levantó el altar al Señor en su debida forma. Imagínense, llega el padre de Gedeón y mira y ha de haber dicho, hey, ¿qué pasó con mi altar? No, pues es que el Señor me dijo que lo hiciera de esta manera. En otras palabras, Gedeón honró a Dios antes que a sus padres. Hermano, Abraham honró a Dios antes que a sus hijos, que a su hijo, que representa a sus hijos. Y es que imagínense si la escritura no revela, pero imagínense si le contó Abraham a Sara que Dios le había pedido a Isaac. Ya para ese entonces, pues es natural que Sara ya estaba en buena medida trabajada y que ya le había contado a Abraham desde que le dio la promesa de que iba a tener un hijo, hermano, lo más seguro que era un tema que lo tomaban seguido entre Abraham y Sara. Pero imagínense si le contó Abraham a Sara, ¿sabes qué? El Señor me habló, temprano me voy a ir a ofrecer a Isaac. ¿Cuál fue la actitud de Sara? ¿Qué fue lo que Sara hizo? ¿Qué fue lo que pensó? ¿Qué fue lo que le dijo? Para comenzar, no revela la escritura si se opuso, no revela la escritura si le dijo, pues órale bien al Señor, no revela la escritura que dijo, no, yo no. Solamente sabemos que Abraham se llevó a Isaac para irlo a ofrecer. Y yo me atrevo a pensar que a esas alturas, pues ya Sara sabía que Abraham era un hombre de fe y que probablemente también las mismas palabras que le dijo a Isaac cuando le dijo, aquí está todo, la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y él le dijo, el Señor proveerá. Quizá Abraham también le dijo, no te preocupes, Sara, Dios proveerá. Pero vemos que Abraham honró a Dios antes que a sus hijos, a su hijo Isaac, honró a Dios antes que a su mujer Sara, o Gedeón honró a Dios antes que a sus padres porque les derribó su altar. Y si habláramos, hermano, de los detalles de lo que Dios escoge, el lugar, Dios escogió en donde muriera el Señor Jesús, en el monte Gólgota, el monte de la calavera. Dios decidió cómo iban a ser los padecimientos, Dios decidió cómo iba a morir, Dios decidió, hermano, el tiempo, Dios dictó que tenía que ser un sacrificio sano, inocente, inmaculado, sin mancha, hermano, un corderito, o sea, el sacrificio de Cristo con todos los detalles, hermano, comenzando por su vida consagrada, entregada, hicieron el sacrificio perfecto, completo y hermoso. Hicieron del sacrificio el más perfecto, el sacrificio completo y el más hermoso por la eternidad. Pero ¿quién decidió eso? El Padre. Entonces, lamentablemente, muchas veces nosotros tiramos por la borda muchas bendiciones porque no somos detallistas para con Dios. Tiramos por la borda muchas cosas porque cuando Él nos pide algo, no le damos lo que nos pide, sino le damos lo que queremos darle. Tiramos por la borda porque muchas veces nos pide en el lugar y nosotros decimos no,
aquí no, cuando el lugar lo escoge Dios. Muchas veces, hermano, Él decide cómo quiere que se le ofrezca y nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, como cuando David llevó el arca en un carro nuevo, jalado por vacas, mientras, hermano, iban por bueyes, mientras iban se iba a volcar y Usa quiso detenerlo, metió las manos y se murió. El arca lo tenían que llevar sobre los hombros, sacerdotes. Pero muchas veces eso pasa cuando nosotros accionamos a los deseos de Dios, pero accionamos de acuerdo a como nosotros lo queremos hacer. Y no es así, hermano. Nosotros debemos de entender algunas verdades que en veces quizá no nos las han explicado, o si nos las han enseñado, tal vez no les hemos puesto la debida atención. Por eso es que la Escritura dice, mirad cómo oís, o sea, mira bien cómo estás oyendo, o sea, mira y oye. Porque cuando Dios pide algo, debemos de entender que Él no pregunta. Dios no pregunta, hermanos, si podemos o queremos. Dios pide. Es natural que Él sabe que podemos. Porque si Él nos pide algo que no podemos, pues hermano, sería injusto. Recuerdo al decir esto la historia de un soldado hace muchos años que fui unas cuantas veces a una iglesia allá en Denver, Colorado, y recuerdo que un soldado se convirtió de Guatemala y bueno, me contó su historia, pero él me dice, mire hermano, cuando yo era soldado raso, dice, ser un soldado raso son los que principian. Me recuerdo que un día me llamó el capitán a su oficina y me dijo, soldado, tráigame un vaso de agua clara, negra. Imagínense la petición. Tráigame un vaso de agua clara, negra. Y si no me la trae, póngase a dar 500 vueltas al estadio, al campo de fútbol que estaba ahí, el campo de fútbol. Y él dice, pues ¿para qué me ponía a buscar agua clara, negra, si no existe? O es negra o es clara. Si es negra, no es clara. Y si es clara, no está negra. Entonces, era imposible. Pues nomás me fui a mi cuarto, me puse mis tenis, mi pants, mi playera y empecé a correr. 500. Y claro, como había un vigía, le contó las 500. Dios no es como ese capitán. Si Dios nos va a pedir algo, es porque sabe que podemos ofrecerlo. Eso sucedió con Abraham. Dame a tu hijo el que amas. Fue específico. Y entonces entendemos que cuando Dios pide algo no pregunta si podemos o queremos. Es natural que Él sabe que podemos. Pero lo que Él quiere averiguar es si queremos. Porque nunca nos pedirá algo que nunca podremos darle. Pero cuando nosotros accionamos el hacerlo, evidenciará en qué medida le amamos y le tememos. Porque al final de cuentas, como dije al principio, aunque yo creo que jamás por eternidades, si usted quiere, para hacerlo un poco más grande, la ilustración, jamás llegaremos a conocerlo en su plenitud. Pero es obvio que Él decidió una medida de amor y de temor que le complace a Él. Pero prueba nuestro amor, nuestro temor, nuestra fidelidad, nuestra fe. Todo eso fue probado en Abraham
En el momento que Abraham acciona a lo que Dios le estaba pidiendo, Dios se dio cuenta que Abraham verdaderamente temía al Señor. Eso fue lo que le dijo el ángel cuando él iba a extender su mano para sacrificar a Isaac con el cuchillo. Le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Oiga lo que le dice el ángel, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces quiere decir que Dios lo estaba probando en el temor, en la fe, en el amor, en la fidelidad, en la obediencia y hasta en la puntualidad. Porque Abraham, hermano, en el momento que Dios le dice, Abraham obedece a Dios. Porque la verdad es que cuando se quiere obedecer a Dios, los cuestionamientos no existen. Usted obedece a Dios porque usted le complace obedecer a Dios. Le gusta alegrar el corazón de Dios. Si le damos, Dios quería ver si Abraham le iba a dar la prioridad a él antes que a su hijo. Por eso le dije que Abraham honró a Dios antes que a su hijo, honró a Dios antes que a su mujer Sara. En el caso de Gedeón, honró a Dios antes que a sus padres. Pero Dios, hermano, quería averiguar si Abraham iba a accionar, porque sabía que le podía ofrecer a su hijo, pero él quería averiguar si Abraham quería ofrecérselo. Dios quería averiguar si Abraham le iba a obedecer. Dios quería averiguar si en el corazón de Abraham Dios era la prioridad. También Dios quería averiguar si se le iba a dar exactamente lo que él estaba pidiendo. Porque en veces, hermano, Dios pide algo y se le dan las sobras. Sobras de tiempo. Por ejemplo, Dios quiere que en un culto se le alabe con libertad, sin un tiempo estipulado, porque el Espíritu Santo es el que estipula el tiempo. Y en veces hay quienes cantan 2, 3 cantos y con tal de que el pueblo no se aburra, pues hay para tener contento al pueblo. Pero en realidad a quien tenemos que tener contento es a Dios, porque de Él es que viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Debemos de entender que cuando Dios pide algo, debemos de darle exactamente lo que Él nos pide, como Él lo pide, cuando Él lo pide y con los detalles que Él los pide. Quiere ver Dios si accionamos pronto. Por eso le mencionaba en un principio que probablemente Abraham tuvo esa visitación por la tarde o por la noche, porque a la mañana siguiente se levantó. Abraham se levantó muy de mañana, dice el verso 3 de Génesis 22. Muy de mañana implica que apenas estaba, hermano, despidiéndose la oscuridad y viniendo el día. Y Abraham, hermano, ya tenía preparada la leña, el fuego, el cuchillo, el lazo. Ya tenía preparado el asno. Ya había hablado con sus 2 mozos. Ya le había dicho a Isaac que se levantara temprano. Ya había hablado con Sara. Hermano, hay creyentes que lo dejan a Dios de último en todo. Primero su papá, primero su mamá, primero sus hijos, primero su esposa, primero ellos mismos, hermano, y todo lo dejan de último. Y en veces quieren ver el efecto de lo que le dan a Dios, cuando en realidad le dan sobras de su tiempo,
de su canto, de su alabanza, de su servicio. Dice, cuando ofrezcáis una ofrenda de servicio a Dios, hacedlo de tal manera que seáis aceptos. Entonces eso implica detalles. El servicio a Dios requiere de puntualidad, de diligencia, que requiere de creatividad, hermano, de sujeción, de respeto a la autoridad, de que se hagan las cosas con amor, porque al final, hermano, hay gente que sirve, lo hace a su manera, como ellos piensan. No hay un servicio justo, balanceado, equitativo. Hay acepción de personas, cuando eso no debería de existir, y sin embargo existe, porque hay mucha gente que no sabe a quién le sirve, por qué le sirve o cómo debe de servirle. Y eso es algo que el pueblo tiene que acostumbrarse, porque a veces tira muchas bendiciones por la borda porque no toma en cuenta que quien escoge lo que se le tiene que dar es quien escoge el lugar, quien decide cómo se le tiene que ofrecer y los detalles de cómo se tiene que hacer. Es Dios. Dios probó a Abraham en la fidelidad, en el amor, en la fe, en la diligencia, en la responsabilidad, en la puntualidad, porque accionó pronto, en la obediencia, a ver si Dios era la prioridad para él, a ver si lo iba a hacer exactamente como él lo estaba pidiendo, en el tiempo en que Dios lo estaba pidiendo. Dios quiso ver en Abraham si se lo iba a negar o le iba a poner algún pretexto, porque Dios sabía que en el momento que Abraham le negara a Dios el ofrecer a su hijo o le pusiera un pretexto, eso automáticamente iba a evidenciar que lo que Dios estaba pidiendo tenía más valor que Dios mismo. Y no es que Isaac no tuviera valor, claro que lo tenía. Por eso fue que le pidió a su hijo. No le dijo, dame a Ismael. Por eso fue que le pidió a su hijo. En veces Dios nos pone la muestra. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Ok, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ok, ¿qué fue lo que dio? Su hijo. ¿Quién es su hijo? Lo de más valor para el Padre. Y sin embargo nos dio lo de más valor. Quiere decir que cuando se ama a Dios, siempre se le va a dar lo de más valor. Es como cuando el esposo ama a la esposa, pues siempre va a tratar de darle lo mejor. Cuando la esposa ama al esposo, siempre va a tratar de darle lo mejor. A los hijos de darle lo mejor, los hijos a los padres darle lo mejor, porque es una forma de expresarle que se le ama. Si no se ama, siempre se va a buscar darle a Dios las obras, y ese fue uno de los errores de Israel. Lo cojo, lo enfermo, lo ciego, lo que no servía. Lo cojo, lo ciego, lo enfermo, hermano, y Dios se enojó. ¿Por qué? Porque en realidad el pueblo de Israel olvidó que Dios siempre les había dado lo mejor. Entonces, en el momento que Dios pide algo y no se lo damos, quiere decir que eso tiene más valor para nosotros que Dios mismo. Y si tiene más valor para nosotros que Dios mismo, eso automáticamente evidencia que no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Si cantamos de mala gana, si servimos de mala gana, si ofrendamos de mala gana, si vamos a la iglesia de mala gana, si servimos de mala gana, automáticamente eso evidencia que no tememos a Dios, o que el temor no se ha perfeccionado en nosotros, porque el temor es una escuela ascendente.
que va creciendo conforme va pasando el tiempo. Por eso dice el proverbista, venid hijos, os enseñaré el temor de Dios. Y se habla de enseñar, es una escuela en donde el temor, por ejemplo, en el caso de Esteban, estaba lleno de temor. Quiere decir que si estaba lleno, quiere decir que el temor tiende a menguar. Todo depende de cómo seas tú para con Dios. Pero entendamos esto otro para ir terminando. ¿Cuál es la razón del por qué nos pide Dios? ¿O por qué Dios nos pide algo? Si Abraham le hubiera negado al hijo que él pidió, no se hubiera cumplido la promesa de la descendencia, como las estrellas del mar, como la arena, como las estrellas del cielo, como la arena del mar y como el polvo de la tierra. No se hubiera cumplido, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, si Abraham le niega el hijo a Dios, entonces hubiera evidenciado que no tenía temor, que amaba más a su hijo que a Dios, que amaba más a su mujer que a Dios. Si Gedeón no hubiera derribado el altar de sus padres, hubiera evidenciado que honraba, temía, respetaba, obedecía más a sus padres que a Dios. Y claro, alguien va a decir, bueno, pero es que hay que obedecer a los padres. Sí, pero en el caso de Gedeón, Dios le estaba pidiendo derribar el altar de Baal y de la Acera. Si Abraham le hubiera negado al hijo que pidió, no se hubiera cumplido la promesa de la descendencia. Por eso es que Abraham le puso al lugar, Dios proveerá. ¿Por qué Dios proveerá? Porque lo ofreció, prácticamente lo ofreció. Y Dios proveyó antes de que lo ofreciera, pero en sí lo ofreció. Solamente que Dios no lo dejó, pero el sentir, la acción, porque Dios pesa los pensamientos, Él ama la verdad en lo íntimo. Entonces Él sabe que Abraham no se lo negó porque lo iba a hacer. Y Dios proveyó. Mucha gente no recibe todo lo que Dios tiene para ellos porque se olvidan que es Dios quien pide, es Dios quien escoge el lugar, es Dios quien decide cómo se le tiene que ofrecer, es Dios quien dicta los detalles de cómo se tiene que hacer. Dios probando la obediencia, la fe, el amor, la fidelidad, la puntualidad, la creatividad, etc. Cuando se trata de darle a Dios, y vamos a ir redondeando esto ya, debemos de pensar en la reciprocidad. Eso quiere decir que Dios te da porque te va a pedir, nunca se te olvide eso. Y te pide porque te va a dar. Así es Dios. La reciprocidad en Dios. Dios es recíproco. Si Dios te va a dar es porque si Dios te da algo es porque te va a pedir. Y si Dios te pide es porque su deseo es darte. Pero escucha esto, porque esto voy a terminar. Si te pide y no se lo das, frenaste lo que ibas a recibir. Y si recibes y no le das, frenaste lo que te iba a dar. Voy a repetirlo y con esto termino. Si te pide algo y no se lo das, frenaste lo que ibas a recibir. Y si recibes y no le das, frenaste lo que te iba a dar. Considera lo que digo y Dios te dé entendimiento. Si hubiera alguna persona que no conoce a Cristo, déjame decirte, el conocer a Cristo es la experiencia más hermosa que cualquier ser humano puede tener. Vida eterna, añadiduras terrenas, milagros de sanidad, promesas de toda buena dádiva y don perfecto. Es un paquete completo. Dios, tu proveedor, tu protector, tu guiador, tu sustentador. Dios, todo lo que Él es va a estar ahí por medio de Jesucristo.
comienza por lo más hermoso, la salvación en Cristo Jesús. Lo necesitas si no lo tienes. Segundo, si hubiera alguien que se ha apartado de Dios y piensa que las cosas le van a salir bien, mientras seas hijo vas a tener muchas cosas, porque es Dios, muchas cosas contrarias te van a salir mal con tal de que vuelvas a sus caminos. Ahora, si todo te está sonriendo y te está yendo bien lejos del Señor, entonces no eres hijo. Porque Él al que llama por hijo corrige. Y si no te corriges, porque no eres su hijo. Y tercero, si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, dentro de Cristo Jesús y todas las promesas que me diste, también está la de sanidad, Señor. Sáname, Padre. Sáname en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu. Te pido, sáname, Señor. Te voy a seguir, te voy a buscar, te voy a amar, te voy a servir. Y yo te aseguro 100% que Él te sana. Me despido con 3 cosas. Cuida tu vida, cuídate mucho, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo en lo que concierne a la oración y a la palabra. Lo digo en ese orden, pero no es el orden correcto. El orden correcto tendría que ser: cuida tu salvación, cuida tu relación con Dios Espíritu Santo, oración, lectura de la palabra, que eso te va a llevar a la obediencia, y cuídate mucho. Y comparte con tus contactos. Si quizá Dios a través de ti pueda enseñarle a alguien más estas ricas verdades, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios para nosotros. Bendiciones, amado pueblo, y el día de mañana, si Dios nos lo permite, estaremos de nuevo a las 8 de la noche, hora de Carolina del Sur, con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Bendiciones, amado pueblo.